Muy buenas tardes con todos. Este video es sobre un resumen sobre el trabajo de investigación de los aminoácidos y los carbohidratos de la materia de química orgánica de la Universidad de las Américas. Los integrantes son Brigitte Coque, Madeline Rojas y mi persona Gabriel Puente. Bueno, como primer punto tenemos realizar una definición de los carbohidratos y aminoácidos de forma esquemática, un esquema para cada uno. Bueno, los carbohidratos son macromoléculas orgánicas llamadas también glúcidos. Su unidad monomérica son los monosacáridos que se unen entre sí mediante enlaces glucosídicos y que al unirse forman los polisacáridos. Además poseen múltiples centros quirales. Como función las principales funciones de los carbohidratos tenemos la función energética, la función estructural, la función especializada y los precursores biológicos. En la función energética tenemos que es la más importante y se da a través de la fosforilación a través de la ATP, en la que se toma la insulina glucagón de la sangre y se lo lleva hasta la célula. Y su principal fuente de energía es el sol. En las estructurales tenemos el ácido diulúnico, el humor vítreo y el líquido sinovial. Y las especializadas tenemos el ADN y como última función tenemos los precursores biológicos. Las estructuras están formadas por monosacáridos, disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, que podemos verlos aquí en las imágenes. Aquí están los monosacáridos, los disacáridos, los polisacáridos y los oligosacáridos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son pilares fundamentales para la vida. Como composición tenemos que están compuestos de carbono, grupo carboxilo, grupo amino, hidrógeno y una cadena lateral, como lo podemos observar aquí en la imagen. En los tipos de aminoácidos tenemos dos tipos, tenemos esenciales y no esenciales. Como podemos ver en la tabla, aquí está la lista. Los esenciales son aquellos que no se producen en el cuerpo y por lo tanto se deben adquirirlos a través del alimento. Y los no esenciales son aminoácidos que se producen en el cuerpo humano. Como aminoácidos esenciales tenemos la arginina, la histidina, la isoleucina, la leucina, la lisina, la metionina, la fenilalina, treopinina, triptófano y la valina como esenciales. Y los no esenciales tenemos la alinina, asparagina, aspartato, cisteína, glutamato, glutamina, glicina, prolina, serina y la tirosina. Como segundo punto tenemos indicar los tipos de carbohidratos y aminoácidos y cómo se clasifica. Bueno, los tipos de carbohidratos, como les mencionaba antes, son los monosacáridos, los polisacáridos, los oligosacáridos y uno más que se me fue. Bueno, como monosacáridos tenemos que van a tener dos tipos, van a tener de tipo aldosas y las cetosas. En las aldosas va a poseer un carbono que está unido a un doble enlace oxígeno y unido a un enlace simple al hidrógeno. Y va a poseer un CH2OH que se va a encontrar en la parte final de la cadena. En cambio, las cetosas van a estar van a poseer dos CH2OH. Uno se va a encontrar en la parte inicial de la cadena y otro en la parte final de la cadena, como se lo puede observar aquí en la imagen. Y va a estar el carbono número 2 unido al oxígeno por un doble enlace. Ya, los disacáridos son azúcares compuestos de dos residuos de monosacáridos unidos por un enlace glucosídico, que a su vez este enlace se forma entre el átomo de carbono numérico y se combina con el OH del otro y produce un glucosídico, como se los observa aquí en la imagen. Vamos a tener tres tipos de disacáridos. Tenemos la lactosa, la maltosa y la sacarosa, en la cual sabemos que la lactosa se va a formar mediante la unión de la glucosa y la galactosa. La maltosa va a ser la unión de la glucosa con la glucosa y la sacarosa va a ser la unión de la glucosa con la fructosa. Aquí tienen, cada disacárido está con su respectiva imagen de su estructura para tener más en cuenta y poder identificarlos solamente con ver su estructura. Tenemos los polisacáridos que son denominados genéricamente como glicanos, que son blancos, amorfos, insípidos, insolubles en agua o forman soluciones coloidales. La unión de muchos sacáridos mediante enlaces o glucosídico y no tienen poder reductor. Tenemos dos tipos, como en los disacáridos, en los monosacáridos, perdón. Tenemos lomopolisacáridos que están formados por un solo tipo de monosacárido. Y los ejemplos de este tipo de polisacárido tenemos el almidón, el glucógeno, la celulosa, la quitina y la pectina. Aquí tenemos la estructura de uno de ellos.
tenemos el heteropolisacárido, que está formado por la unión de monosacáridos como la hemicelulosa, agar-agar, gomas y mucopolisacáridos. Ya, clasificación de los tipos de aminoácidos. Tenemos que los aminoácidos son compuestos orgánicos que se combinan para formar proteínas. Los aminoácidos y las proteínas son los pilares fundamentales de la vida. Como les estaba comentando, vamos a tener dos tipos, son de tipo esencial y no esencial, que los esenciales no se producen en el cuerpo humano y por lo tanto se los adquiere a través de los alimentos, y los no esenciales son los aminoácidos que se producen en el cuerpo humano. Y aquí tenemos la tabla de los tipos de aminoácidos, que van a ser en total 10 para cada uno y que se va a estudiar en este progreso. Aquí están las estructuras de acuerdo a los aminoácidos esenciales como no esenciales, para que tengan en cuenta en el futuro y se los pueda identificar fácilmente. Como tercer punto tenemos la ciclación de carbohidratos y la identificación de carbono anomérico, estructuras alfas y beta y el enlace peptídico. Ya, en realidad se va a estudiar los monosacáridos, que son, se puede decir, como la base fundamental para identificar para realizar la ciclación de cualquier carbohidrato, ya sea polisacárido, monosacárido, oligosacárido y disacáridos. Ya, la ciclación de las aldosas van a ser de tipo pirano, es decir, de tipo hexagonal, en la cual va a poseer 5 carbonos y un oxígeno. La determinación si es alfa o beta se va a dar en el penúltimo carbono, que si el OH se encuentra en el lado derecho va a ser alfa y si se encuentra en el lado izquierdo va a ser beta. Y al momento de hacer la ciclación se encuentra el OH en la parte de arriba, el carbono del carbono anomérico va a ser beta, y si se encuentra en la parte de abajo del carbono anomérico va a ser alfa. El carbono anomérico está dado por 4 sustituyentes diferentes que están unidos al carbono por enlaces simples, y este carbono al empezar la ciclación se encuentra después del oxígeno. Bueno, para hacer la ciclación de las aldosas es lo mismo más o menos para las cetosas, solamente cambian en ciertos aspectos. Como les comentaba, las aldosas se van a caracterizar y se los va a identificar porque van a poseer solamente un CH2OH y se los va a encontrar en la parte final de la cadena, y va a poseer un carbono que está unido a un oxígeno mediante un doble enlace y unido a un hidrógeno mediante un enlace simple. Para realizar la ciclación va a ser muy sencillo. Tenemos que identificar primeramente qué tipo va a ser. Si va a ser de tipo aldosa o va a ser de tipo cetosa. Como sabemos, las aldosas, ya como les estaba comentando, va a ser un CH2 y el carbono unido al oxígeno y al hidrógeno. Ya, tenemos el primer punto. Ya identificamos qué tipo de carbohidrato es. Entonces, sabemos que es de tipo aldosa por el CH2OH y el carbono unido al oxígeno y el hidrógeno. En este punto sabemos que va a ser de tipo pirano, es decir, de tipo hexagonal, como se lo ve aquí en esta estructura de Howard. Esta estructura va a ser llamada, conocida también como estructura de Fischer. Para realizarlo, la ciclación, vamos a partir que siempre va a empezar mediante un oxígeno. Entonces, aquí tenemos solamente un oxígeno libre. Entonces, vamos a empezar a realizar la ciclación por el oxígeno. Se lo va a colocar el oxígeno acá y como sabemos, podemos hacerlo de forma mental o podemos hacerlo podemos dibujarlo para que se nos haga más sencillo. Depende de cada quien. Entonces, vamos a poner el carbono. Sabemos que todo lo que está a la derecha va a ir en la parte de abajo y todo lo que está a la izquierda va a ir en la parte de arriba. Entonces comenzaríamos a realizar la ciclación. Tenemos el carbono acá y el OH se encuentra en la parte de la derecha, por lo tanto va a ir en la parte de abajo y se lo va a denominar alfa. Tenemos el hidrógeno que está en la parte de la izquierda, por lo tanto va a ir en la parte de arriba, que se lo va a denominar beta. Y seguiríamos así con toda la estructura hasta que nos topamos con el siguiente punto, que va a ser que, se me olvidaba comentarles, que como empezamos por el oxígeno, tenemos que se va a quedar solamente el carbono unido con el hidrógeno. Entonces vamos a proceder a subir en el penúltimo carbono, vamos a subir el OH, vamos a subir en la parte de arriba, que se encontraría en el carbono número 2, en el carbono número 1, perdón. Y para que nos haga más fácil realizar bien la estructura, tenemos que ver que el OH esté en el mismo lado que el OH siguiente.
Entonces, como tenemos el OH al lado derecho, vamos a subir el OH a la parte de la derecha, no a la izquierda. Esto puede variar. Si tenemos el OH en la parte de la izquierda, vamos a pasar el OH a la parte de la izquierda, perdón, para que nos haga más fácil realizar la estructura y que salga de manera correcta. Entonces, como está a la derecha, vamos a subir el OH a la parte de la derecha. Entonces, el OH te va a ubicar en la parte de la derecha. En el momento de la ciclación, como está a la derecha, va a ser de tipo alfa y se va a ubicar en la parte de abajo. Entonces, seguiremos con la estructura. Tenemos aquí el carbono número 2. Tenemos que tiene aquí un OH que está en la parte de la derecha, que va a ser alfa, va a estar abajo, y el hidrógeno que está en la parte de la izquierda, que va a ser beta. Seguiremos con la estructura hasta que nos topamos aquí, que en el carbono, en el penúltimo carbono, que tenemos que, como pasamos esto H, el carbono número 1, vamos a tener que subir el CH2OH a la parte donde se quitó el OH, para que esté de manera equilibrada y no haya ninguna en error al momento de realizar la ciclación. Entonces vamos a subir a la parte de acá que se encontraría en la parte de la derecha, pero aquí surge una peculiaridad que sería que en esta parte se va a invertir la regla, es decir, que todo lo que está a la derecha en vez de estar en la parte de abajo se lo va a pasar a la parte de arriba como vemos acá. Entonces aquí al momento de realizar la ciclación, el CH2OH como está en la parte de la derecha y como se invierte la regla, en vez de estar abajo va a pasar a la parte de arriba. Así se realizaría de manera correcta la ciclación de la aldosa. En la cetosa va a ser de igual manera, solamente que va a cambiar en ciertos aspectos, que la ciclación de la cetosa va a ser de tipo furano, es decir, tipo pentano, con 5 lados, en la cual va a poseer 4 carbonos y un oxígeno. Y la determinación si es alfa o beta va a ser de igual manera que las aldosas, que va a ser en el penúltimo carbono, si el OH se encuentra en la parte de la derecha, va a ser de tipo alfa, de la parte de la izquierda se va a ser de tipo beta. El carbono anomérico también está dado por 4 sustituyentes diferentes que están unidos al carbono por un enlace simples, y este carbono al empezar la ciclación se encuentra después del oxígeno, de igual manera. Entonces, aquí también hay otra peculiaridad. Con las cetosas tenemos que, en vez de poseer solamente un CH2OH, como es el caso de la aldosa, va a poseer dos CH2OH, que se va a encontrar uno en la parte inicial de la cadena y otro en la parte final de la cadena, como lo vemos aquí en esta imagen. Y ya no va a tener que el carbono se va a estar unido a un oxígeno y un hidrógeno, sino que solamente va a estar unido a un oxígeno mediante un doble enlace, como se lo ve en el círculo verde. Y la ciclación va a ser exactamente igual que la aldosa, pero tenemos que identificar qué tipo va a ser, como les estaba comentando, si va a ser de tipo aldosa o de tipo cetosa. Y la cetosa ya les estaba comentando que tiene 2CH2OH y un carbono unido a un oxígeno mediante un doble enlace. Entonces sabemos que es una cetosa, tenemos que identificar que es de tipo furano y no va a ser de tipo pirano. Como es furano, va a ser de tipo pentano, es decir, con 5 lados, que va a poseer 4 carbonos y un oxígeno. Entonces realizamos el esquema ya sea mental o en un cuaderno, lo que sea, y vamos a empezar de igual manera con el oxígeno. Y el oxígeno se va a ubicar en la parte de arriba, se puede decir en la punta para que sea más sencillo de comprender. Y vamos a identificar. Como empezamos con el oxígeno ya se podría decir que queda fuera porque se empieza con él obviamente. Y el carbono, tenemos el OH que se encuentra en el penúltimo carbono, tenemos que pasarlo al carbono número 2 para que se encuentre en equilibrio ahí y no exista error al momento de realizar la ciclación. Entonces el OH como se encuentra en la parte de la izquierda, el OH del carbono 3 se encuentra en la parte de la izquierda. Como les comentaba, es más fácil ubicar el OH del penúltimo carbono al mismo lado del carbono siguiente para que no haya error, les repito. Entonces solamente vamos a pasarle al lado en el que esté el OH. Como está al lado izquierdo, vamos a pasar al lado izquierdo, y de igual manera, si está al lado izquierdo va a ser beta y va a estar en la parte de arriba, y si está al lado de la derecha va a ser de tipo alfa y va a estar en la parte de abajo. Sería exactamente lo mismo. Y aquí tenemos el carbono, que en la parte de la izquierda tenemos el OH, que este OH lo pasamos al lado izquierdo porque tiene que estar al mismo nivel, y el CH2OH se va a estar en la parte de la derecha. Seguimos con la ciclación y también vamos a tener la peculiaridad de que en el penúltimo carbono, como pasamos el OH al carbono número 2,
queda este puesto vacío. Por ende tenemos que llenarlo con el CH2 o H para que no exista error y que esté en equilibrio, se podría decir. Y también se va a aplicar la regla de que aquí va a ser la regla de la inversa. Es decir, que en vez de lo que está a la derecha tiene que ir abajo, va a ser lo que está a la derecha tiene que ir arriba y por tanto lo que está al lado izquierdo tiene que ir, en vez de ir abajo, arriba tiene que ir abajo. Entonces tenemos el carbono, el hidrógeno como se encuentra en la parte de la izquierda y como es la regla opuesta va a ir en la parte de abajo y el CH2OH como se encuentra en la parte de la derecha va a ir arriba. Y con estos simples pasos se realizaría el paso, la ciclación de la cetosa, que sería igual, de igual manera que la ciclación de las aldosas. Ya, en el enlace peptídico. El enlace peptídico es un enlace de tipo amida que se da mediante la unión de un grupo amino, de un aminoácido y un grupo carboxilo de otro aminoácido. Es decir, la unión entre dos grupos, entre dos aminoácidos, se podría decir. Y aquí, para realizar el enlace peptídico va a ser muy sencillo. Aquí tenemos el grupo amino, aquí tenemos el ácido carboxílico. La unión de este se va a dar entre el carbono y el nitrógeno que van a formar el enlace peptídico, como vemos en la imagen, y va a liberar una molécula de agua. Y así, de esta manera se daría el enlace peptídico. Ya. Como cuarto punto tendríamos dibujar las estructuras químicas de todos los aminoácidos, en el cual se va a indicar los grupos funcionales, la presencia de carbonos quirales y hibridación de los átomos, enlaces pi, enlaces sigma, electrones no lanzados y la geometría molecular. La geometría molecular solamente se los va a utilizar en este trabajo para un aminoácido esencial y un aminoácido no esencial. Como les comentaba, aquí está la tabla de los esenciales y los no esenciales. Y vamos a empezar con los aminoácidos esenciales, que sería la arginina. Que los grupos funcionales que los vamos a encontrar aquí va a ser una amina, que se encuentra aquí, sería una imina y un ácido carboxílico. Va a poseer un carbono quiral que se encuentra aquí en la parte, que se encuentra en la parte de aquí. Como le repito, el carbono quiral o carbono numérico está compuesto por se forma mediante 4 sustituyentes diferentes que estén unidos mediante un enlace simple. Los átomos de hibridación que tenemos en esta estructura van a ser de tipo sp3 y sp2. Luego se va a poseer una hibridación sp, por lo que no posee triple enlace. Tenemos en cuenta que la hibridación sp3 es la unión de elementos mediante enlaces simples y el sp2 va a ser la unión mediante enlaces dobles o doble enlace. Tenemos que en esta estructura tenemos 26 átomos de hibridación sp3, obviamente desarrollando toda la estructura, hidratándolos con los respectivos hidrógenos. Y el sp2 tenemos que va a poseer 4 átomos en total, y sp, como les comentaba, va a tener 0. De enlaces pi vamos a tener solamente 2 y de enlaces sigma vamos a tener 26. Electrones no lanzados vamos a poseer 16 y la geometría molecular vamos a poseer 3 de tipo tetraédrica, trigonal, plana y lineal. Tetraédrica va a estar señalada por el cuadro azul. Trigonal plana va a estar señalado por el recuadro rojo y lineal va a estar seleccionada por el recuadro amarillo. Los aminoácidos no esenciales tenemos la tirosina, que va a poseer los diferentes grupos funcionales, como el ácido carboxílico, que se encuentra en esta parte, la amina y el fenol, que se encuentra toda esta parte de acá. Carbonos quirales, vamos a poseer uno que se encuentra en la parte de acá, y los átomos de hibridación sp3 vamos a poseer 14 en total, sp2 vamos a poseer 8 y sp no vamos a poseer ninguno. Enlaces pi van a ser 4 en total, enlaces sigma 22, electrones no lanzados 21. La geometría molecular de esta estructura va a ser de tipo trigonal plana y lineal. Trigonal plana va a ser de este tipo y la lineal va a ser de este tipo. Solamente se tomaría en cuenta el aromático sin tomar en cuenta con
con el alcohol, porque ya no sería aromático, sería fenol, pero para determinadas líneas solamente tomamos en cuenta el aromático. Y como les comentaba, solo vamos a hablar de un aminoácido esencial y un no esencial, pero aquí se encuentran ubicados los diferentes tipos de aminoácidos para tanto esenciales como no esenciales para que, para que puedan realizarlos en casa. Y aquí se encontrarían las referencias que se sacó para realizar estos ejercicios de los carbohidratos y los aminoácidos, y en ese momento pasaríamos con mi compañera Bridget, que nos contará como los siguientes ejercicios de este trabajo de investigación. Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, mi nombre es Brigitte Coque y les voy a hablar acerca de las macromoléculas, proteínas y carbohidratos. Polaridad de un aminoácido. La fórmula general de un aminoácido es R, grupo de cadena lateral. Aminoácidos hidrofóbicos contienen en su cadena lateral grupos R no polares. Además, no se pueden disolver en agua. Aminoácidos hidrofílicos contienen en su cadena lateral grupos R polares. Además, se pueden disolver en agua. Aminoácidos lipofóbicos contienen en su cadena lateral grupos de R polares. Además, no se pueden disolver en aceite. Aminoácidos lipofílicos contienen en su cadena lateral grupos de R polares. Además, se pueden disolver en aceite. Estructura química de los carbohidratos. Aldoses es un carbohidrato constituido por un monosacárido, cuya molécula contiene un grupo aldehído, es decir, un carbonilo en el extremo de la misma. Por ejemplo, la triosa y la grisaldehído. Cetosas es un carbohidrato que posee un monosacárido con un grupo cetona por molécula. Por ejemplo, la eritrolulosa. Grupos funcionales en los carbohidratos. Los carbohidratos son compuestos orgánicos formados por tres elementos, carbono, hidrógeno, oxígeno, y comprenden una variedad de estructuras diferentes. Los hidratos de carbono presentan grupos funcionales, hidroxilos o carbonilo. Carbono quiral es un átomo de carbono que está enlazado con cuatro constituyentes o elementos diferentes. Centro de quiral, átomo en cuatro constituyentes diferentes, en este caso hidrógeno, cloro. El último carbono quiral de un carbohidrato es de gran importancia, ya que nos permite saber si el azúcar pertenece a la serie de OH en la parte derecha o L en OH parte izquierda. Hibridación de los átomos de los carbohidratos. En los carbohidratos los átomos carbono tienen una geometría tetraédrica con ángulos de enlace cercanos a 110 debido a la hibridación CP3. El grupo carbonilo tiene una hibridación de CP2. En el caso de los anillos furanósicos, los ángulos de enlace en el pentágono regular serían de 108, aproximados a 109,5 grados. Polaridad de un carbohidrato. Carbohidratos hidrofóbicos o lipofóbicos, al ser compuestos polihidroxialdehídos o polihidroxcetonas, tienen una gran capacidad de solubilidad en agua. Esto quiere decir que son polares. Carbohidratos hidrofóbicos y lipofólicos. Carbohidratos que logren disolverse en agua muestran apolaridad. Siguiendo con la exposición, ahora vamos a indicar 6 fármacos, ya sean hormonas, enzimas, entre otros, donde podamos encontrar carbonos y aminoácidos. En este caso deben ser 3 carbohidratos y 3 aminoácidos, de los cuales vamos a describir algunos aspectos. Como primero, tenemos al gliceraldehído. Entre sus usos, tenemos que este es un azúcar que es utilizado en los entrecruzamientos entre proteínas, entrecruzamientos entre microesferas de gelatina y en las reacciones prebióticas. Ahora vamos a identificar los grupos funcionales en su estructura química. Podemos encontrar aquí un aldehído y 2 alcoholes. Ahora vamos a identificar la presencia de los carbonos quirales. Para poder identificar debemos saber que un carbono quiral es aquel elemento que está rodeado por 4 grupos diferentes. En este caso,
tenemos al carbono central como carbono quiral, debido a que en la parte superior se encuentra un aldehído. Por el lado derecho encontramos un grupo OH, por el lado izquierdo un hidrógeno y por último en la parte inferior tenemos a lo que sigue o continúa de la cadena carbonatada. Ahora vamos a identificar la hibridación de los átomos. Debemos saber que para que sea un átomo, para que tenga una hibridación sp3, debe contar con 4 enlaces sigma. Para que sea una hibridación sp2, deben existir 3 enlaces sigma y un enlace pi. Y por último, el sp, que consta de 2 enlaces sigma y 2 pi. En este caso, el carbono que está formando parte del aldehído, podemos ver que tiene 2 enlaces, un doble enlace y 2 enlaces simples, lo que está haciendo cumplir la regla de sp2, debido a que tiene 3 enlaces sigma, porque en el doble enlace se sabe que está comprendido un enlace sigma y un pi. Por lo tanto, tenemos 3 enlaces sigma y un pi. Y aquí se cumple la regla para que sea la hibridación sp2. Por otro lado, tenemos a estas dos moléculas, estos dos carbones, que tienen únicamente enlaces sigmas. Por lo tanto, sería un enlace o una hibridación de sp3. Ahora vamos a ver lo que es la geometría molecular. Es una geometría triangular plana debido a sus 3 pares de enlazados que están divididos o separados a 120 grados cada uno. Y ahora vamos a ver los tipos de enlaces según su electronegatividad. Tenemos aquí, debemos saber primeramente que para poder hacer el cálculo de la electronegatividad es necesario tener a la mano una tabla en donde se nos sean proporcionados los valores de la electronegatividad de cada uno de los elementos. En este caso, tenemos lo que son carbonos que tienen de electronegatividad 2,6, hidrógenos 2,2, oxígeno 3,4. La regla dice que para que tenga un enlace iónico, la electronegatividad restada de los elementos tiene que ser mayor a 1,7. Caso contrario, si es menor a 1,7, estamos hablando de que tenemos un enlace covalente polar. En el caso de que sea igual a 0, tenemos a un enlace covalente no polar. En el caso de este enlace entre el carbono y el hidrógeno, el carbono tiene 2,6 y el hidrógeno 2,2 de electronegatividad. Para poder hacer el cálculo, debemos saber que se debe tomar en cuenta al elemento que tenga mayor electronegatividad, mayor número. En este caso es el carbono. Entonces, haciendo una resta de las electronegatividades de 2,6 menos 2,2, tenemos 0,4, lo que estamos haciendo válida la regla que dice menor a 1,7 es entonces un enlace covalente polar. Por otro lado, tenemos al carbono y al oxígeno. El carbono tiene 2,6, como dije anteriormente, y el oxígeno 3,4. Por lo tanto, 3,4 menos 2,6
es 0,8. Y de igual manera tenemos un enlace covalente polar. Ahora tenemos al último, que es el grupo OH. En el caso del oxígeno es 3,4 menos 2,2 del hidrógeno. Tenemos 1,2. Por lo tanto, de igual manera tenemos un enlace covalente polar. Como constancia del trabajo investigativo realizado por todo mi grupo, aquí están las demás moléculas, los demás fármacos. Se puede ver que hemos realizado el mismo trabajo con cada uno, carbonos quirales, la geometría, tipos de enlaces, los usos. Este es otro fármaco y de igual manera se han identificado. Desde aquí comienzan ya los aminoácidos. Los anteriores eran carbohidratos. Aquí podemos ver el cloniciato de lisina, su uso, que es un analgésico y antiinflamatorio. Es utilizado para el dolor, traumatismos, luxaciones, fracturas. Podemos ver que tiene alcohol, cetona, aminas secundarias. En este caso no se puede determinar un carbono quiral porque no está rodeado de cuatro diferentes moléculas. Podemos ver las hibridaciones. Y por último, la diosmetina, que es un medicamento venotónico y aumenta el tono de las venas y la resistencia de los capilares. Aquí tenemos también la bibliografía utilizada para esta investigación. Muchas gracias, eso ha sido todo. Espero que haya sido de su agrado y nos veremos en una próxima tarea. Hasta luego.